La plazuela de San Francisco es uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad de Lima. Ha sido retratada en grabados y fotografías desde tiempos muy antiguos. Pero no se puede pensar en este lugar sin la presencia de la iglesia y el convento de San Francisco, y por lo tanto la presencia de los franciscanos. Junto a los franciscanos llegaron con la conquista otras órdenes religiosas a asentarse aquí en esta ciudad que era importante para los españoles. También los dominicos, los mercedarios, los agustinos y los jesuitas. Hagamos un recorrido muy sintético en las casas provinciales e iglesias de estas órdenes religiosas a ver qué joyas nos esperan. La llegada de Pizarro a estas tierras significó también la llegada de una nueva religión a estas costas, el cristianismo. Rápidamente se fueron asentando en la recientemente fundada capital del Virreinato del Perú las iglesias y casas provinciales de las principales órdenes religiosas del mundo en aquella época, quienes fueron uno de los principales agentes de difusión de la cultura occidental. La vieja España estaba aún inspirada por los efectos de la Reconquista, la expulsión de los infieles. Por eso estaban empeñados en difundir la verdadera fe, los evangelios y la cultura occidental como misión divina. Por eso también un socio de la conquista, Hernando de Luque, era religioso, dominico, para mayores señas. Así llegó al Perú el dominico Fray Vicente de Valverde, famoso por desencadenar la captura de Atahualpa en Cajamarca, y con él los dominicos lograron la preeminencia en la conquista. Luego de los primeros y turbulentos años y luego de la fundación española de Lima, fueron bendecidos con 2 solares cerca de la casa de Pizarro, el actual Palacio de Gobierno. Los dominicos se encargaron de tomar otros 2 solares, o sea, toda la manzana, y con los años fueron desprendiéndose de algunas partes, como la quinta llamada Casa de las Columnas, en donde aún se puede ver el claustro de lo que fue el noviciado del convento de los dominicos. Entremos al convento e iglesia. Recién a mediados del siglo XVI, el prior Fray Tomás de San Martín impulsa las obras de un templo decente. Nos detenemos en el altar de los santos peruanos, donde reposan algunos restos de San Martín de Porres, Santa Rosa y San Juan Macías, santos dominicos por excelencia. A sus pies, el tránsito de Santa Rosa de Melchiorre Cafá, una escultura de 1669 que es una verdadera joya del arte universal. Entramos rápidamente a su claustro, que es una maravilla, sobre todo por sus azulejos de 1604. La belleza del claustro la enmarca el artesonado mudéjar del techo y la pila de bronce que utilizaba el propio San Martín, quien tiene su capilla construida sobre lo que fue su celda y enfermería. Nos surge el recorrido y nos quedamos con las ganas de mencionar todo lo que esconde Santo Domingo. Salimos admirando lo que alguna vez fue la estructura más alta de Lima, la torre diseñada por el virrey Amado. Ah, por si acaso, todo el conjunto se llama Basílica Menor y Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario. ¡Qué nombrecito! Nos vamos a otro lado de Lima.
Mientras admiramos más lugares, nos toca decir que los dominicos, al difundir las enseñanzas escolásticas, crearon la Universidad de San Marcos en 1551, preocupándose también en estudiar el quechua para evangelizar. A la vuelta, nos vamos a la Merced. En el Jirón de la Unión, antigua calle de la Merced, está la puerta de su iglesia y convento. Es esta una portada con características de retablo y el mejor ejemplo de la altura artística que alcanzó el barroco en nuestra ciudad. Labrada entre 1697 y 1704 con piedra traída desde Panamá, en donde querubines comparten espacio con demonios que casi pasan desapercibidos. Y en lo alto, en la cima, bajo una concha venera, la patrona de la orden, la Virgen de la Merced. Se dice que los primeros frailes en llegar a esta futura ciudad de Lima serían los mercedarios y que inclusive habrían establecido una rudimentaria ermita antes de la fundación de Lima. Se dice también que el primer comendador de su convento y fundador del mismo, Fray Miguel de Orenes, fue el primer religioso en dar misa en Lima. Su convento e iglesia ocupan una de esas grandes manzanas de Lima. Su construcción se inició en 1542 y se terminó en ese siglo. En 1598 recién se le adosó una torre. Luego del terremoto de 1687 que destruyó la mayor parte de la antigua iglesia, los mercedarios llamaron a 3 de los más importantes alarifes de la época, quienes fueron los artífices de esta gran expresión del barroco hispano. Siempre bajo la advocación patronal de la Virgen de la Merced, gran mariscala del Perú. Los mercedarios siguieron dándole belleza a su templo hasta convertirse en un ejemplo del barroco en Lima, pero los altares de las capillas laterales, en su mayoría, son del posterior estilo neoclásico. Todo el conjunto está impregnado del espíritu del Padre Urraca. Allí están los siempre presentes fieles que vienen a orar, dejarle un milagrito por el favor concedido o pedirle uno frente a la cruz por donde dice la tradición que atravesó la pared. El Padre Urraca, después de un extenuante día de oraciones, privaciones y visitas de fieles, solía hacer un vía crucis dentro del claustro cargando una pesada cruz. Uno de esos días en los que se encontraba orando frente a su cruz favorita, sintió la presencia del mismo demonio. Tentando, quizás tratando de robarle su más preciado objeto de devoción. Sin dudarlo, el Padre Urraca cargó rápidamente con su cruz, como Jesús camino al Gólgota, y escapó, siendo perseguido por el demonio. Viéndose acorralado, no dudó en enfrentar una de las gruesas paredes del claustro, y el milagro se hizo. La pared se abrió como si una cortina se hubiese rasgado, y el Padre Urraca escapó por ahí hacia la iglesia. Entramos a los claustros del convento de los religiosos mercedarios, poco conocidos, rara vez abiertos al público. En este claustro, llamado de los doctores,
Los mercedarios fundaron el actual Colegio de la Merced en 1917. Veamos un poco más antes de irnos a San Francisco. Los hermanos menores se encuentran en el Perú desde 1542, pero es durante el gobierno del virrey Marqués de Cañete en 1556 en que empiezan esta gran obra a la que añaden lo que fue la llamada Huerta de Pizarro. Ya en la portería vemos las baldosas de regalo que el fiel Jiménez Menacho dio en el año de 1643. En el primer claustro están los otros famosos azulejos, que son quizás lo más antiguo de este convento. El convento llegó a ser el más extenso de Lima, pues llegó a tener 16 solares, es decir, 4 manzanas. Los retablos de la vida de San Francisco son hermosos, pero esconden una pintura mural del siglo XVI. Los techos son dignos de asombro. El artesonado tiene su punto máximo de belleza en esta cúpula de excelso arte mudéjar. Subimos a ver el segundo piso. Desde aquí se puede ver el bello jardín del claustro, con sus 5 fuentes de bronce, antes de entrar a su famosa biblioteca. Bajamos nuevamente a ver la impresionante sala capitular, el refectorio con el balcón de Pizarro, y antes de pasar por las ya famosas catacumbas, vemos el portentoso mural del árbol genealógico de la orden. Seguimos la ruta en el exterior para ver los restos de las arquerías que aún quedan en pie. La casa de ejercicios de la Tercera Orden Franciscana fue separada del convento grande cuando se abrió la avenida Bancayo. Entramos a dar una miradita a este recinto maravilloso por partes y bastante venido a menos por otras. Construido en 1738 para la Orden de los Seglares Franciscanos, fue reconstruida por el presbítero Matías Maestro. Es una bonita iglesia con un atrio techado muy particular. Esta concha venusina nos llama la atención. Aún nos quedan otras 2 órdenes a la vuelta. Los agustinos llegan al Perú recién en 1551 y fue un acontecimiento memorable en la Lima de entonces, puesto que los frailes agustinos eran considerados poco menos que santos para los limeños de ese tiempo. El primer agustino, Fray Agustín de la Santísima Trinidad, llegó a tener la primera casa agustina en el lugar donde hoy se encuentra la iglesia de San Marcelo. 22 años después, se mudaron al lugar donde hasta el día de hoy se encuentra. Nos hemos guardado para el final la iglesia y el convento, para ver sus joyas. Creo que merece empezar por toda la parte externa, porque hay cosas muy interesantes que comentar. Su fachada no tiene torres, pero sí tenía una. La culpa es de Cáceres y Piérola, o caceristas y pierolistas si se quiere, que en su guerra civil por las calles de Lima la utilizaron como nido de metrallas, lo que atrajo más metrallas a ella. Los agustinos terminaron por echar la maltrecha torre en 1903.
La portada es magnífica. No ha quedado registrado el nombre de su alarife, pero se inaugura en 1712. La portada del costado, ya clausurada, es la portada más antigua de todas las iglesias de Lima. Para 1903 la iglesia y convento se encontraban en estado ruinoso y se decidió una polémica reconstrucción. Por eso encontramos poco en su interior. Entremos a los claustros mejor. Uno de ellos es ahora una galería comercial y luce cuidada. Mejor vayamos al claustro principal, pocas veces visto. Aquí están los óleos sobre la vida de San Agustín, pintados por el maestro cusqueño Basilio Pacheco a mediados del siglo XVIII. Por otro lado, vemos también la sillería del coro de la iglesia, su famosa antesacristía con techo mudéjar. Entre la sacristía y el preparatorio está el lavatorio con ángeles y conchas de alabastro, a manera de fuentes, de 1693. Podríamos añadir de nuestra visita este lienzo de Angelino Medoro de la Virgen de la Concepción, pintado a principios del siglo XVI. Esta cripta, llena de detalles y patrimonio por clasificar, y algo pocas veces visto, la iglesia anterior al terremoto del siglo XVI, la que se dejó de lado para construir la de adelante, arquitectura fantasmal de épocas pasadas. Concluyamos esta recapitulación con la orden jesuita. Estos grandes educadores llegaron en 1568 y se establecieron invitados por el virrey Toledo para su experimento de reducciones de indios en el Perú. A pesar de que se establecieron en el antiguo cercado, su iglesia y casa recién pudo ver cumplida su misión con la fundación en 1583 del llamado Colegio Máximo de San Pablo. La parte que hoy corresponde al Banco Central de Reserva también perteneció al recinto jesuita. Su iglesia se llamó originalmente San Pablo y es la tercera iglesia que se construye sobre estos solares y es de mediados del siglo XVI. Se dice que es copia de su casa patronal, la iglesia de Jesús de Roma. El altar es el de la Reforma neoclásica y tiene 10 altares a los lados, la mayoría dorados, y uno llama la atención, el de las reliquias de santos y mártires. Recorramos la capilla de la penitenciaría, espacio construido sobre los cimientos de la segunda iglesia. Entramos a la capilla de la O, una pequeña joya construida para la congregación mariana de Nuestra Señora de la Expectación del Parto. Nos acordamos que en la sacristía de la capilla hay una imagen de la Virgen de la Candelaria del excelso pintor jesuita Bernardo Vitti. En la sacristía hay más imágenes de él, como la coronación de la Virgen. En el techo se reproducen escenas de la vida de San Ignacio. Cada pintura es una muestra de la belleza que alcanzó este lugar. Si pensamos en Lima como un todo, no podemos desligar tres tipos de arquitectura. Arquitectura civil, institucional
y la arquitectura religiosa. Y parte de esta arquitectura religiosa se le debe a estas 5 órdenes religiosas. Lima es una ciudad de iglesias, es una ciudad de fe, es una ciudad que nos muestra una religiosidad que hasta el día de hoy está presente.